Buenas tardes, señores estudiantes. De nuevo, estamos en el día de hoy en contacto a través de estos videos académicos, como se pueden denominar. Entonces, para continuar acerca de la temática que habíamos empezado a desarrollar acerca de las teorías contractualistas del Estado, y que habíamos visto entonces primero como un antecedente a estas teorías lo que es la modernidad y lo que significa Maquiavelo en el contexto del análisis político y de la política. Y luego entonces, como habíamos visto de igual manera, el Thomas Hobbes, para el que da inicio, digámoslo así, a lo que vamos a conocer como las teorías contractualistas del Estado, y que habíamos dicho la importancia entonces de estas teorías, toda vez que esto permite analizar lo que es el Estado moderno y lo que es el Estado liberal, digámoslo así, o en otras palabras el Estado hoy, ¿sí? El Estado hoy. Estos son los antecedentes del Estado hoy. No puede decir que hoy los estados o lo que se denomine el Estado moderno tiene su base en estas teorías, Y entonces habíamos planteado la teoría de Thomas Hobbes y la importancia, entonces, digámoslo así. Hoy entonces nos toca y nos corresponde el turno, digámoslo, en esa trilogía que habíamos dicho, Thomas Hobbes, John Locke y Rousseau. Le corresponde entonces el tema, o nos corresponde hablar un poco de John Locke. Antes de plantear a John Locke y hablar un poco, recuerde que siempre hemos tratado el contexto y los diferentes escenarios en los que se desenvuelve, digamos, estos personajes. Y habíamos dicho, como en otra ocasión, habíamos dicho que la novela era un buen recurso, digámoslo así, en términos del análisis y en términos de lo que se va a conocer el hombre, la condición del hombre moderno. Y les decía yo que el recurso ideal para esto era la novela, y que sigue siendo la novela. Entonces, para mencionar un poco y seguir en esa misma línea, siempre hago referencia a un par de novelitas, o novelas mejor, que son importantes y son, digamos, clásicas en la literatura, y que nos dan perfectamente la idea de lo que es el hombre en ese momento. Una de esas novelitas, o novelas como llamaría, es Erasmo de Rotterdam, en una novela que llama Elogio a la locura. El elogio a la locura, y entiéndase para la época la locura. La locura para la época no era la locura en términos psicopatológicos, no era la locura en términos de la enfermedad. No, la locura era lo avesado que era el hombre, toda vez que la locura en este contexto va a significar lo aventajado del hombre. Entonces, cuando un hombre hace un negocio o tiene una ventaja sobre un negocio, uno dice, uy, es que este está loco. ¿Por qué? Porque hizo una locura. Hacer una locura es emprender algo que pareciera imposible que resultara. Pues bien, el hombre moderno es ese tipo de hombre que emprende cosas que a la larga uno lo interpretaría como uy, es una locura haber hecho esto o aquello. Ese es el concepto de locura en términos, para darnos cuenta de que esa locura es el hombre propositivo, lo que habíamos planteado en alguna ocasión. Es el hombre propositivo, el hombre avesado, el hombre aventurero, el hombre que es arriesgado y arrojado. El hombre arrojado y arriesgado
toda vez que el arrojo y el riesgo son elementos fundamentales en el comerciante o en el hombre moderno. Un hombre moderno que no sea arrojado, arriesgado, es un hombre que está fuera del mercado, es un hombre que no sirve para el negocio, es un hombre que no funciona para el negocio. Y hay otra novela que es una crítica fundamental, digámoslo así, a la religiosidad. Y es la crítica es la de un hombre que es Diderot, que hace una crítica al sistema religioso y en particular a las instituciones religiosas. Toda vez que las instituciones religiosas y toda vez que el sistema religioso cristiano, comandado, digámoslo así, desde el Vaticano, desde Roma, para el momento va a sufrir un gran cisma y empieza a ser desacreditado en un movimiento que vamos a conocer como la revolución luterana o en otras palabras la revolución o lo que conocemos como el protestantismo, ¿sí? Entonces la reforma luterana concretamente sería el nombre. Con la reforma luterana, Lutero lo que hace es una crítica y una separación a toda esa iglesia corrupta, digámoslo así, que se presenta en el Vaticano, para dar cuenta entonces de un hombre que tiene que ser independiente, un lector, digámoslo, de la Biblia, no con los designios del cura de turno, no con la interpretación que hacen los curas de turno, sino que lo que hace Martín Lutero es precisamente presentarnos la posibilidad de hacer una lectura religiosa a partir de diferentes contextos históricos. Por esas razones Martín Lutero es, digámoslo así, para este periodo, siglo XVI, siglo XVII y en adelante, uno de los grandes reformadores y que implementa un gran cisma o le genera un gran cisma a la iglesia y al papado, digamos, del momento. Entonces, con Lutero viene una visión, digámoslo así, del mundo religioso y del hombre religioso. Y es una visión mucho más cercana históricamente, es una interpretación mucho más cercana de lo religioso y del texto bíblico en particular, mucho más cercana a esos contextos, en este caso Alemania o Francia. La reforma protestante o el protestantismo va a tener varias corrientes o va a tener varios movimientos. Y entonces la misma reforma protestante que se presenta en Alemania, en Francia va a ser el movimiento calvinista. Y entonces el movimiento calvinista también adopta particularidades en términos a la forma de entender lo religioso. Y lo mismo va a acontecer, el mismo movimiento, pero ya aplicado a Inglaterra con lo que se conoce el movimiento wesleyano o la iglesia wesleyana, que es la que luego se traslada, digámoslo así, en el proceso migratorio, se traslada a Norteamérica y que da otra visión del mundo en términos de una religiosidad mucho más apegada y de una interpretación bíblica mucho más cercana al contexto real, o sea, a lo que está aconteciendo y a lo que vive el hombre, porque realmente el texto bíblico es un texto histórico. Entonces, como es un texto histórico, es también saber cómo se interpreta ese texto histórico a la luz de los diferentes contextos sociales, políticos y en última instancia de los contextos históricos a los cuales se interpreta. Entonces Diderot hace una crítica fundamental en una novelita que se llama La novicia, y a la cual recomiendo entonces para que lo lean y cuando tengan oportunidad. Bajo este marco entonces de la historia, tenemos a John Locke. John Locke es un inglés
un señor inglés, educado pues en médico de formación, o sea que tiene una visión, digamos, material o materialista de la vida, digámoslo así. Un médico tiene una visión materialista de la vida. Aparte de eso, tiene una formación en la filosofía natural, en la filosofía de lo real, diría uno. Por esa razón a John Locke se le coloca como el exponente del empirismo. ¿Qué quiere decir el empirismo? El empirismo quiere decir la experiencia, la empiria, la experiencia, la práctica, o lo que otros llaman, también se puede denominar en un término filosófico, no solamente el empirismo, sino el pragmatismo. Entonces, John Locke es el padre de ese empirismo, de ese pragmatismo, digámoslo así, y que se empieza a implementar y se empieza a divulgar, digámoslo, y a tener fuerza en el mundo europeo, sobre todo, vuelvo, insisto, en este lado del mundo europeo como es el mundo inglés, que es el mundo empírico por naturaleza, o sea, la experiencia por naturaleza. John Locke había leído a Hobbes, John Locke había leído a Maquiavelo, toda vez, incluso cuando nace John Locke, había muerto hace 5 o 6 años, había muerto entonces Hobbes. Digámoslo que es consecutivo, digámoslo en términos históricos de esa cronología, en esa cronología histórica. Entonces estamos hablando de John Locke del siglo XVIII concretamente, del siglo XVIII. Y a partir de ese siglo XVIII y en esa visión empirista de John Locke, uno puede entender varias cosas. Y la pregunta sería muy sencilla, y es: ¿cómo se entiende el mundo? ¿Cómo entenderíamos el mundo? Cuando John Locke plantea el empirismo, lo que me plantea es una pregunta de cómo interpretar el mundo. Entonces, usted el mundo lo puede interpretar solamente, digámoslo así, en términos absolutos. Hay dos maneras de ver el mundo. Dos, no hay más. Y dos maneras de interpretar el mundo. Hay dos maneras. Imagínense ustedes el mundo, cojan el mundo, cojan una bola, hagan de cuenta que es el mundo y trácele del centro de la circunferencia hacia el lado izquierdo y trácele otra línea hacia el lado derecho. Entonces a cada línea le va a colocar usted ese mundo, esa circunferencia que representa el mundo, va a ser, en una de las líneas va a ser materialista y en otra la línea va a ser idealista. O sea, en otras palabras, solo hay dos maneras de entender el mundo: o lo entiendes de una manera materialista o lo entiendes de una manera idealista. Ya lo habíamos visto desde el idealismo incluso de platónico, desde el idealismo incluso aristotélico, el idealismo que se fundamenta y que son la base, esos dos idealismos que van a ser la base, especialmente el aristotélico, que son la base del mundo cristiano. Y usted puede entender el mundo desde la idea propiamente dicha. O sea, es una preconcepción del mundo, es lo ¿sí? Lo a priori, como diría Kant. Kant lo denomina lo a priori. O sea, yo puedo conocer el mundo a través del a priori, o sea, a través de las ideas, de las concepciones idealistas, de las concepciones eminentemente ideal. O puedo conocer el mundo, ¿sí?, a través de una visión eminentemente materialista. Y a través de esta visión materialista es como se conoce el mundo a partir del siglo XV, o sea, a partir de la modernidad. Y en esa visión materialista caben muchas corrientes. Entre las corrientes que cabe, entonces está el empirismo, está el positivismo, está el pragmatismo, ¿sí? Esos son ideales, esos son visiones del mundo material. Todas se fundamentan en lo material. Todas esas corrientes se fundamentan en lo material.
Entonces, John Locke era un empirista que va a plantear cosas importantísimas, incluso en sus 12 grandes ensayos que va a tener, que es el ensayo sobre el entendimiento humano en particular. Ese ensayo sobre el entendimiento humano va a plantear cosas tan importantes, incluso para la psicología, de lo que viene posteriormente la psicología como el estudio. Y en ese ensayo sobre el entendimiento humano, uno puede recoger que John Locke empieza a hablar de varios conceptos que van a hacer carrera en la psicología. El primer concepto que va a hacer carrera y es el conocimiento. ¿Qué es conocer? Mire que es una pregunta y que John Locke la va a plantear. ¿Qué es realmente conocer? Y entonces el conocimiento no más que es, en primer lugar, el conocimiento es humano a partir de la naturaleza. O sea, el único que puede conocer es el hombre. ¿A partir de qué? A partir de la relación que el hombre establece con la naturaleza. Y esa relación que el hombre establece con la naturaleza es una relación empírica, es basada en la experiencia, en la relación de tocar, ver, olfatear, la relación de experimentar. Toda vez que John Locke viene de toda esa corriente, digámoslo así, de la revolución científica y de la visión materialista y de la visión naturalista del hombre, que es la visión que habíamos observado, la visión que tenía Thomas Hobbes del hombre, de eso, de lo real del hombre, de lo insuperablemente real que tiene el hombre. Entonces, ¿qué es el conocimiento? Y cuando lanza la pregunta del conocimiento, lo que John Locke me está colocando en problemática es la idea innatista o el innatismo en las ideas. El innatismo, las ideas que vienen de algo que es Dios, o las ideas que vienen de la providencia, o las ideas que vienen propias del hombre, o sea, el innatismo. El innatismo es que el hombre nace con esas ideas. John Locke parte de eso, parte evidentemente que el hombre no nace de esas ideas, sino que esas ideas se van a presentar toda vez que se presenta el hombre ante una realidad. Entonces, y cuando John Locke plantea que el conocimiento entonces va a partir de esa realidad, ataca de manera frontal dos elementos que son propios del innatismo, y es la opinión y la creencia. Entonces, es creer, la opinión se basa en el innatismo. Es que yo pienso así, es que yo creo eso porque desde chiquita y desde generaciones pasadas siempre hemos creído. Eso es innatismo, eso es innatismo. Y ese innatismo está incubado en todo el pensamiento religioso, toda vez que la idea viene de Dios. Entonces, pero a partir de John Locke le vamos a dar un golpetazo. Y fíjate que es un golpetazo importantísimo en el pensamiento, porque habíamos dicho que el sujeto se hace responsable de, y que esa era la cualidad de la modernidad. Pues bien, esa responsabilidad del sujeto como cualidad de la modernidad es que el sujeto se hace responsable también de lo que piense, y se tiene que hacer responsable de lo que piense. Y esa responsabilidad de lo que piense es que usted debe pensar. Por eso tal vez les había colocado la ilustración. Eso es lo que en términos kantianos se llama ilustración. Usted tiene que ser responsable de su pensamiento, de su decisión. Usted es responsable de lo que dice y decide. Por lo tanto, esa idea innatista y ese pensamiento innatista que es propio de la opinión, que es propio de la creencia, aquí queda relegada para hacerse responsable del pensamiento, diría uno de esa manera.
Cuando el hombre se hace responsable del pensamiento, cuando el hombre se hace responsable del conocimiento, entonces tenemos a un hombre con conciencia. La conciencia no es más que el resultado del conocimiento y no es más que hacerse responsable del pensamiento. Eso es ser consciente. Consciente es eso. Ser consciente es hacerse responsable del pensamiento. Y a todas estas es lo que John Locke denomina el entendimiento humano. Entonces el entendimiento humano es todo un proceso. Mire que el entendimiento humano es primero cortar con esas ideas innatas que son, que obviamente, y como hemos visto, son providenciales, o sea, vienen de la providencia, vienen con ellas. Por tanto, si cortamos con eso, entonces hacemos a un sujeto responsable de ese pensamiento. Entonces, irresponsable de lo que dice y piensa para dar cuenta de esa conciencia. Esa conciencia es lo que, vuelvo, insisto, llama John Locke, a final de cuentas, el entendimiento humano. Entonces, ese entendimiento humano es todo un proceso que parte de la experiencia y la relación con la naturaleza. Es un proceso que parte de la experiencia y la relación con lo social. Es un proceso, las ideas parten de esa relación con lo social. Y finalmente, entonces, el entendimiento es esa construcción que usted tiene de ideas acerca del mundo a partir de la experiencia, a partir de lo vivido, a partir de esa. Y entiéndase aquí la idea se expresa en lenguaje. Entonces, un sujeto con una conciencia clara del mundo, un sujeto con un entendimiento del mundo, tiene una manera de expresar ese mundo. Y esa manera de expresar ese mundo parte entonces de la vivencia, de la experiencia, del conocimiento que le ha dado el mundo. Y no de las ideas, ni de la creencia, ni del que yo opino que es tan peligroso y que finalmente no dan cuenta de lo que realmente es el mundo. Entonces, para John Locke, el fenómeno de las ideas no es más que un fenómeno mental. Incluso es el primero que empieza a utilizar el concepto de mental, de lo mental como generador de ideas y que está sujeto a ese constante relación que se tiene finalmente con la naturaleza, que es la empiria básicamente. Viéndolo entonces desde este contexto, John Locke escribe un ensayito. Mire que este es el ensayo del entendimiento humano, a lo cual yo siempre remito y ojalá lo leyeran, porque da muy buenas luces para pensar lo que va a ser el hombre moderno, y sobre todo en las ciencias sociales, que son muchas veces nos tenemos que enfrentar, como dice Edward Gibbon, que la religión no es más que un obstáculo al progreso. Y en ese sentido, como es un obstáculo al progreso, es un obstáculo a las ideas. ¿Por qué? Porque la religión trabaja sobre la creencia y sobre la opinión. Y entonces eso es muy, muy complicado, muy complicado. ¿Y por qué la opinión? Mire que esa era la reforma protestante. Toda vez que el que leía la Biblia era el único que tenía la potestad de leer la Biblia, eran los curas de turno, hasta hace algunos años, en el siglo pasado, hasta hace 50, 60 años, la misa se leía en latín, pensando que todo el público, todo el pueblo, como no sabía latín, tenía que acogerse a las ideas absurdas de pronto del
cura de turno que hacía la misa y que le daba una interpretación a eso. Entonces, esa opinión son dañinísimas y eso obstaculiza el progreso, lo cual la reforma protestante le da un vuelco a eso, y observe que es un vuelco que le da a tal punto que coloca entonces la opinión, la desecha y coloca, bueno, vamos a interpretar, si vamos a interpretar lo religioso, interpretémoslo a la luz de los contextos, vuelvo, insisto, del proceso social. Hay una película muy bonita para que la vean, porque hay mucha literatura sobre la Reforma Protestante, pero si quieren ver una película se llama Martín Lutero, un destino. Y en esa película entonces le van a mostrar a ese Martín Lutero, luchador, revolucionario para la época y todo el contexto que va a vivir, para que entiendan cómo es el proceso finalmente. John Lugo entonces escribe otro ensayo que se llama del gobierno civil. ¿Sí? Un ensayo sobre el gobierno civil. Él tiene dos ensayos, uno del entendimiento humano y otro sobre el gobierno civil. Y en ese ensayo del gobierno civil, John Locke nos recoge la idea, digámoslo así, los elementos, los principios de lo que va a ser el Estado. ¿Sí? Entonces, va a partir de la siguiente apreciación. El Estado responde, mire que partimos del entendimiento, porque el Estado responde y toda la influencia que va a tener en la construcción de ese Estado no es más que la filosofía, y en términos de esa filosofía, la racionalización, o sea, el lenguaje, la razón, las ideas a partir de esa construcción con el mundo de lo real. Toda vez que John Locke era un realista, digámoslo así. El empirismo es un realismo. Y entonces empieza a plantear y va a plantear el ensayo sobre la sociedad civil. Y en ese ensayo parte de la misma concepción que tiene Thomas Hobbes, un poco más moderado, diría uno, un poco más moderado. Y la concepción es que ningún sujeto en sociedad puede estar libre absolutamente, porque si estuviese libre absolutamente, es un sujeto que va a hacer lo que desee, es un sujeto que va a hacer lo que la naturaleza propia de ese sujeto le dicta. Y observe que habíamos dicho cuál era la naturaleza del hombre. Entonces el hombre es codicioso, el hombre es todo lo que había, es avileza, todo. Y entonces, si se deja en esa libertad natural en sociedad no se aplica. Toda vez que el hombre, en la medida en que se deje en esa libertad natural, pues sencillamente arrasa con el otro hombre, dice John Locke. Entonces, todo hombre, dice John Locke, para poder pertenecer a una comunidad, y así lo dice, en comunidad, para poder vivir en comunidad, tiene que renunciar. Y tiene que renunciar para poder que un tercero entonces administre esa libertad. Y ese tercero que administra esa libertad no es más que el Estado, no es más que el Estado. Entonces, yo renuncio a esa naturaleza, porque deseo vivir en comunidad, porque es necesario vivir en comunidad, porque es necesario estar en la comunidad. Ya vimos que ningún hombre vive solo. Entonces, porque es necesario vivir en comunidad. Y como es necesario vivir en comunidad, la libertad no existe. La libertad tiene que estar mediada por una institución, y esa institución es el Estado. Y ese Estado está representado por un gobierno, por eso el ensayo del gobierno civil. Ese Estado está representado finalmente por lo que John Locke denomina la mejor, es una monarquía parlamentaria. Recuerde que en Thomas Hobbes
habíamos visto que la mejor forma de gobierno sería una monarquía, sería una aristocracia y sería lo que es la democracia parlamentaria. Entonces, y Thomas Hobbes había dicho que él avalaba la monarquía y habíamos explicado por qué. Pues bien, lo único que cambia es que esta monarquía, en vez de ser como la de Thomas Hobbes, es parlamentaria, o sea, es democrática, está representada por los poderes. De hecho, entonces, John Locke plantea, es el primero que va a plantear de manera clara los tres poderes que posteriormente Montesquieu en la Revolución Francesa lo va a instrumentalizar. Entonces, esos tres poderes son el ejecutivo, el legislativo y el federativo. Y ese federativo es para cuando se va a declarar la guerra a otros estados, convocar a la población, convocar a los diferentes, digamos, representantes para que den el aval de la guerra. Entonces, que posteriormente, vuelvo, insisto, lo va a recoger Montesquieu y lo va a aplicar, lo va a aplicar en el análisis político de Montesquieu con algunas variantes. Pero el primero, digámoslo así, que empieza a plantear esa separación de poderes, esos poderes finalmente que tiene un gobierno representativo, o sea, una monarquía parlamentaria, es esa finalmente. Es el monarca tiene esa potestad. El monarca tiene la potestad en toda vez que ese parlamento está regido, está controlado por el parlamento. Él más o menos es lo que conocemos con el presidencialismo, nuestro sistema. Es lo que se tiene hoy en día. En vez de monarca, llámenlo presidente. En vez de monarca, llámenlo. Y ahí tienen el andamiaje y ahí tienen la estructura. Entonces, mire que lo que estaba planteando John Locke es lo que viene enseguida. Por eso John Locke es tan importante, porque con la aplicación, con el ejercicio de la política, John Locke nos da luces para lo que vamos a conocer como los partidos políticos y como todo el ejercicio de la política. Pero este texto es básico, toda vez que es un texto doctrinario, un texto filosófico que nos da las pistas para entender la política hoy. Entonces, observemos que ese estado que plantea John Locke es un estado que controla, es un estado en el cual nos debemos. Y ese estado que está representado por ese gobierno, ¿sí? Ese estado que lo ejerce ese gobierno, en este caso la monarquía parlamentaria, un monarca que tiene sus controles en el parlamento, lo que llamaríamos la Cámara o el Senado, llámese en distinta, pero es la misma situación, y que en última instancia es el que le dicta, limita las libertades del hombre, toda vez que el hombre se debe a ese Estado, ¿sí? Se debe a ese Estado. Se necesita el Estado. Y entonces, si yo quiero pertenecer, como dice John Locke, a esa comunidad, ¿sí? Porque necesito pertenecer, entonces tengo que renunciar y dejar que el Estado haga. Incluso John Locke plantea una cosa que me llama mucho la atención, porque dice, sobre el soberano no hay absolutamente nada, y el soberano prácticamente puede hacer lo que le dé la absoluta gana, pero al fin y al cabo usted depositó, ¿sí? Usted depositó la confianza, digamos, él se despojó de su libertad y se la entregó al soberano, entonces asuma que el soberano hace lo que le da la gana con usted. A mí me llama mucho la atención lo que vemos hoy con la estupidez, pues, de estos señores presidentes en el mundo, sobre todo de algunos en el norte, ¿no? De los que ya saben ustedes quiénes son o quién es.
Es una estupidez enorme. Mire cómo tienen esa nación en este instante, donde los negros pelean y los negros los matan, donde el racismo, donde la peste, donde el señor juega y no le importa la muerte de nadie, ¿no? Es toda la estupidez. Pero entonces uno se pregunta si el ciudadano no fue, precisamente el ciudadano se despojó de esa libertad, se la entregó a él y él está haciendo lo que le da la gana, digámoslo así, en términos coloquiales. Y a eso es lo que apunta, a eso es lo que apunta John Locke, para poder estar en sociedad, para poder vivir en sociedad, porque de lo contrario no podríamos vivir finalmente. Yo los invito a que lean los dos ensayos, el ensayo sobre el entendimiento y el del gobierno civil de John Locke, porque finalmente, como les decía, en alguna otra charla son básicos para entender la política actual y hacer análisis político. Viene otro personaje que completa la trilogía de las teorías contractualistas del Estado. Completa la trilogía. Y es al que conocemos como, finalmente, como a Juan Jacobo Rousseau. ¿Sí? Juan Jacobo Rousseau. Rousseau es francés. La visión de Europa, de Francia, es muy diferente, completamente diferente. Es una visión mucho más social, diría uno. De hecho, pues las ciencias sociales, las que estudiamos nosotros, tienen su fuente en Francia. Entonces, Francia es distinta. Posteriormente, de pronto haremos un video acerca de la concepción francesa en Europa, para que vean que Francia es distinta en el concierto europeo. No así Inglaterra, que es eminentemente pragmática, y no así entonces Alemania, que es una Alemania de un análisis del mundo y de la filosofía acucioso, digámoslo así, acucioso. El pensamiento filosófico alemán, de hecho la filosofía moderna es la filosofía alemana. Entonces, y de hecho entonces buena parte de lo que se va a beber en términos de las ciencias sociales también es de la escuela, de lo que conocemos el círculo o la escuela o la escuela de Frankfurt, ¿no? La escuela teórica. Los alemanes son eminentemente teóricos, mientras que los ingleses son eminentemente prácticos y los franceses son eminentemente sociales, diría uno. Entonces, teóricos, prácticos y sociales. Y ahí está, digamos, el fermento de las ciencias sociales. El fermento de las ciencias sociales. Rousseau, entonces, del siglo XVIII. Rousseau nace poco tiempo también después de haber muerto John Locke, y Rousseau conocía a John Locke, conocía teóricamente a John Locke y conocía a los ingleses, y digámoslo así, conocía también la naturaleza del hombre, Pero Rousseau es, a mi manera de ver, cuando uno lee el contrato social, que es el texto, y el Emilio, que es el texto pedagógico por excelencia, los que van a dedicarse a la pedagogía tienen que leer al Emilio, y en Rousseau es mucho más conservador. De hecho, voy a desarrollar esa idea, y es mucho más conservador que nosotros. Él cree en el hombre. De hecho, lo conocemos en esa vieja frase rusoniana que dice que el hombre nace bueno y la sociedad lo destruye, la sociedad lo corrompe. Si Rousseau hubiese nacido después de que Freud publicara, por ejemplo, los 3 ensayos sobre la niñez o sobre la infancia,
con plena seguridad no hubiese creído en que el hombre nace bueno. El hombre no es bueno, el hombre no es bueno. Ni menos el niño es bueno. El hombre no nace bueno. Kant ya lo tenía claro. Todo hombre nace como el árbol torcido, ¿cierto? El hombre es torcido. Y árbol que nace torcido ya no nada, nada hay que hacer, decía Kant. Entonces, el hombre no es bueno. Por esa razón, Rousseau es mucho más conservador, digámoslo, en términos de esa... Aparte porque Rousseau tenía una creencia religiosa. Rousseau es de lo que vamos a conocer en términos de las corrientes religiosas como el deísmo. ¿Qué quiere decir el deísmo? A Dios lo vemos en la naturaleza, pero de todas formas, al verlo en la naturaleza, tenemos una concepción de Dios. Mire que ese es el pensamiento deísta, ¿sí? Deísta, o sea, a Dios lo vemos en la naturaleza. Rousseau era un creyente general, pero Rousseau lanza a través del contrato social ideas bastante importantes en lo que se va a conocer posteriormente y lo que se va a desarrollar posteriormente en la Revolución Francesa. Entonces Rousseau, una de las ideas que trae en el contrato es que todo contrato jurídicamente es una expresión de voluntades. Cuando yo compro una casa, es la voluntad mía de comprarla y es la voluntad del otro de venderla. Mi voluntad entonces llega hasta pagarle al otro por la casa y el otro entregarme la casa. Cuando yo compro un reloj, lo mismo, es una expresión de voluntades de las partes, tanto del que vende como el que compra. La voluntad se entiende como la acción. Entonces, toda acción es una acción de voluntad. Por eso, posteriormente, Nietzsche va a traer el concepto de voluntad de poder, porque toda acción es una expresión de voluntad y por lo tanto es una voluntad de poder, toda vez que toda acción se refiere al otro y ya habíamos visto que al referirse al otro, ese referirse al otro expresa un poder. Entonces, pero Rousseau lo trae como la voluntad, y es un concepto muy importante, no solamente en política, en derecho es fundamental, la voluntad, ¿sí? Lo que se evalúa es la voluntad, en derecho y todo acto es de voluntad. Entonces, Rousseau trae ese concepto, lo empieza a acuñar en el contrato y va a plantear algo así mire, vea, los seres humanos, para poder vivir, tenemos que despojarnos voluntariamente y empezar a obedecer la voluntad del soberano. ¿Sí? Entonces, los seres humanos nos debemos obediencia al soberano. Toda vez que la voluntad del soberano, sea del rey, sea del monarca, la voluntad del soberano lo que busca es el bien común de todos. Eso es todo. Mire que Rousseau es el bien común de todos. La voluntad del soberano, el soberano es de voluntad, o sea, la voluntad es lo que haga el soberano, busca el bien común de usted. Pero esa voluntad del soberano está precedida por su voluntad toda vez que usted renunció y empezó a obedecer. Mire, yo obedezco, entonces como yo obedezco, renuncio a mi voluntad y empiezo a ejercer la voluntad del otro. La obediencia no es más que acatar la voluntad del otro. Cuando usted obedece al padre, o obedece a su papá, o obedece a su mamá, no es más que acatar la voluntad del otro.
Eso es lo que expresa Rousseau. Si queremos vivir en la casa del Padre, diga en esta metáfora, entonces si queremos vivir en la casa del Padre, en la casa materna, pues hombre, tenemos que acoger la voluntad del Padre, la voluntad de la Madre, toda vez que nosotros no obedecemos y nos obliga a obedecer esa voluntad. Y estamos obligados toda vez que nos la entregamos. ¿Y cómo la entregamos? Pues viviendo en la casa del Padre. Si yo me voy a vivir a la casa del Padre, tengo que renunciar a mi voluntad y hacer la voluntad de mi Padre. Eso es el Estado, en términos rousseauianos. El Estado es despojarme yo de la voluntad, entregársela al soberano. El soberano me dice a mí qué debo de hacer. Y entonces yo debo de obedecer. ¿Y cómo obedezco yo? Pues sencillo. Ya habíamos dicho, obedezco a través de la norma. Kant ya lo había dicho, Kelsen se lo había dicho, ya hemos dicho otras veces. Kant lo decía antes de Kelsen. ¿Qué es el Estado? Las leyes. Las leyes. Eso es el Estado. A la cual usted obedece. Y a la cual el soberano le impone a que obedezca. Ese es el Estado. Entonces, ¿y por qué entregar nuestra voluntad? Diría Rousseau. Pues entregamos nuestra voluntad toda vez que los hombres son de bajas pasiones y son egoístas. Dice Rousseau, el hombre es egoísta. Ya lo vimos, la vileza humana. El hombre es de bajas pasiones. Ya lo vimos, es la vileza humana. Entonces, toda vez que el hombre es de egoísta y esas bajas pasiones finalmente, usted las tiene que entregar voluntariamente a el soberano, que es el que representa el Estado, y empezar a estar. Porque si dejo el egoísmo suelto destruye la sociedad. La ambición suelta destruye la sociedad. Vea usted con los narcotraficantes, vea usted con las multinacionales, vean usted con el mercado, que es lo que funciona. El egoísmo suelto destruye la sociedad, destruye al hombre. Y eso es lo que Rousseau está planteando. Además, porque finalmente el egoísmo va contra, dice Rousseau, un ideal que tiene el hombre. Y ese ideal que tiene el hombre es de la felicidad. ¿Sí? El hombre tiene un ideal de felicidad. Ahora, ese ideal de felicidad, ¿sí?, que se contrapone al egoísmo. El egoísmo es el que carcome. Finalmente el egoísmo no deja al hombre en sociedad ser feliz, sino que sencillamente soy yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, y usted lleve el bulto. El Estado no puede permitir eso. El Estado le tiene que brindar a usted que también ese ideal de felicidad se pueda realizar. ¿Y cómo lo realizo? Con las acciones. ¿Cómo realiza esa felicidad? Hombre, que si usted desea casa, el Estado le pueda brindar casa. Pero si el egoísmo es suelto, resulta ser que un solo hombre tiene todas las casas, se acapara todas las casas. Eso es lo que suele pasar en el capitalismo. Entonces el egoísmo mata la libertad, mata la felicidad, mata todo, y el Estado se tiene que contraponer a eso. ¿Cómo lo plantea entonces Rousseau? Porque de lo contrario estaríamos en un estado eminentemente anárquico, donde el cumplir los deseos, cada uno cumpliera su deseo a como diera lugar, ¿sí? Entonces, si yo deseo dinero, a como diera lugar, si yo sé que mi felicidad es tener mucho dinero, mucha plata, entonces destruyo a los otros. Ese estado anárquico, esa situación anárquica
de los individuos no se puede tolerar, el Estado no puede tolerar eso, porque sencillamente destruiría lo social. Entonces, Rousseau lo que hace precisamente es cómo entregar esa voluntad, cómo entregar esas bajas pasiones a través de esa voluntad y aceptar finalmente que la voluntad es lo que va a permitir que el soberano me pueda hacer ejercer. El soberano le dice qué debe hacer, cuál es la voluntad, esa voluntad del soberano. Mire que esa voluntad usted la expresa de muchas maneras. El voto es una voluntad, dice Rousseau. Entonces, cuando usted vota primero por la libertad, ¿sí? Usted va por su voluntad, vota por la libertad, por la igualdad, por la fraternidad. Incluso Rousseau utiliza un concepto de fraternidad. Ese concepto de fraternidad me llama mucho la atención porque algunos políticos sinvergüenzas acá, sobre todo esos del centro democrático y el ministro, por ejemplo, el ministro de Trabajo, utiliza que la relación con los trabajadores debe ser fraternal. Eso, no, eso es un chiste. La relación con el trabajador nunca es fraternal. Entonces, pero ese concepto lo empieza a trabajar Rousseau. Rousseau es que las relaciones con lo social deben de ser fraternales. De ahí demuestra una vez más la visión conservadora de Rousseau. Pero lo importante en Rousseau, vuelvo, insisto, es la voluntad. Ese es el concepto de voluntad que acabamos de expresar y que usted entrega su voluntad para que el soberano la administre. Y a partir de ahí, entregar la voluntad es entregar las bajas pasiones, entregar la vileza humana, porque un individuo en una sociedad, en términos de ese individuo anarquista, donde todo lo quiere, no puede porque destruye la sociedad. Sencillamente tenemos que despojarnos de la voluntad, entregársela al soberano, el soberano la administre y a través de esa administración de esa voluntad entonces conquistamos la libertad, la fraternidad, la felicidad y todo lo demás que el hombre finalmente desea o desea conquistar. Es una visión, vuelvo e insisto, más conservadora, mucho más conservadora. Rousseau cree en el hombre, Hobbes no cree en el hombre, ni Maquiavelo cree en el hombre, y digamos que John Locke tampoco cree en el hombre. Pero Rousseau cree en el hombre. Yo tampoco creo en el hombre. Yo tampoco creo en el hombre y sencillamente me voy en términos muy subjetivos, muy personales, después de mucho tiempo de estar leyendo a estos personajes, siempre he creído que la mejor visión es la de Thomas Hobbes. El hombre es muy dañino, muy peligroso, a lo cual hay que tener cuidado. Esas son las teorías contractualistas. Y bajo esa premisa de las teorías contractualistas vamos a ver entonces cómo irrumpen estas teorías en los movimientos sociales, y esos movimientos sociales, el mayor movimiento social en Occidente, a partir de la modernidad se va a denominar la Revolución Francesa. Entonces en el próximo video abordaremos la Revolución Francesa y cómo se expresa este tipo de las teorías contractualistas. Espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.